Que la gracia y la paz de nuestro amado Salvador esté con cada uno de ustedes en este momento. Espero que al ver este video sea de gran bendición para su vida. Quiero tocar algunos puntos, ¿verdad?, de este capítulo de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Espero que sea de bendición para su vida y que lo puedan utilizar para sus estudios o información personal para ustedes mismos. ¿Verdad? Me encanta este capítulo, ¿verdad? Estos versículos nos deja entender la deidad de Dios y de Jesús, ¿verdad? Nos vemos la deidad de Dios, hombre y Dios. Es poderoso. Es un capítulo, un versículo que nos da mucha información y podemos ver grandes cosas en estos capítulos, en estos versículos, perdón. Ahora, con hecho dicho, vamos a leer estos versículos en el capítulo 4, 35 al 41. Dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, ¿verdad? Ahora el verso 37 dice lo siguiente: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar obedece? Ahora, ¿verdad? Esta gráfica, ¿verdad?, ha salido de Logos, pero me encanta porque nos describe, ¿verdad?, en un resumen lo que está aconteciendo en estos versículos, ¿verdad? Es bien interesante la forma que nos describe en solamente un par de palabras, pero entiendes lo que está sucediendo. Ahora, notamos que Jesús calma la tormenta. Es algo que se nos ha enseñado, que se nos ha predicado, algunas veces erróneamente. Lo vamos a ver en el proceso de este pequeño clip. Vemos que el tipo, aquí que está sucediendo todo es con la naturaleza. La referencia la podemos encontrar en los tres evangelios sinópticos, que viene siendo Mateos 8, 23 al 27, Marcos 4, del 35 al 41, Lucas 8, 22 al 25, ¿verdad? Lo podemos ver en estos tres evangelios. Ahora, el agente, la persona que hace este milagro, que hace esta maravilla, viene siendo Jesús, ¿verdad? Jesucristo. Los pacientes vienen siendo los vientos, las tormentas y la ola. Vemos como la naturaleza obedece a su creador en estos versículos. Vemos como la naturaleza en sí obedece al creador. Los benefactores, ¿verdad?, las personas que sí vienen siendo beneficiados de todo esto, vienen siendo los 12 discípulos, ¿verdad? Ellos pueden ver en sí esta maravilla pasando en sus propios ojos, pudiendo ver que una tormenta, siendo 4 de ellos pescadores, conociendo el mar, conociendo cómo estos sucesos suceden y el efecto que puede causar. Ven como de la nada los vientos callan, las olas se calman y todo vuelve para atrás a la normalidad.
el evento que sucedió aquí. Podemos ver que fue Jesús calmando la tormenta o Jesús calma la tormenta. El relacionado, Jesús calma la tormenta. En sí podemos ver la deidad de Dios trabajando con su creación. Ahora un pequeño dato, ¿verdad? Viene siendo el mar de Galilea. Se encuentra más o menos a 210 metros bajo el nivel del mar. Al norte tiene el monte Hermón de 2.804 metros de altura. Desde mayo hasta octubre se dan fuertes vientos que golpean a través de los estrechos desfiladeros circundantes de ese valle, ¿verdad? Causando tormentas extremadamente subidas y violentas. Podemos ver el por qué sucedió lo que sucedió aquí. La misma naturaleza tomando su acción, tomando su trabajo que tiene que hacer, ¿verdad? Aquí no hubo mano maligna, aquí no hubo nada satánico, sino fue la misma naturaleza haciendo lo que fue llamada a hacer, sino vino a hacer su trabajo, ¿verdad? Como conocemos, hay tiempos de hay tiempos de tormenta, hay temporadas de tormenta que tienen que hacer lo que tienen que hacer para el mismo sistema global, ¿verdad? Aquí no hubo, como dije anteriormente, no hubo nada que ver con nada satánico, como muchas veces se nos ha enseñado sobre estos versículos. Podemos ver el mar donde cruzó Jesús. Aquí una pequeña gráfica para que podamos ver e imaginarnos cómo el maestro cruzó con sus discípulos. Ahora, hoy en día es que se ve este mapa así. Hoy en día podemos ver el mapa así que se ve en estos momentos. El primero fue bíblico, ahora el verdadero como hoy en día se ve. Para los que están interesados, esto es como una barca. Se ve los nombres, lo que nos queremos enfocar solamente es en la popa donde está Jesús se quedó dormido, ¿verdad? Para entender más o menos en qué área el maestro se quedó dormido. La barca de los tiempos de Jesús, así que se veía. Los que les interese pueden pausar el video, tomar información, gráficas de logos, de imágenes, podemos ver los datos, un dato muy importante que nos ayuda a comprender más sobre estos eventos. Aquí vemos también interesante también, nos puede enseñar qué grande era el barco, cómo pescaban, la manera que iban a pescar. Aquí hay una información sobre eso. Aquí mismo la barca de Jesús, la barca del mar de Galilea. Aquí podemos ver el mar de Galilea, la cruzada. Hoy en día se ve esta imagen así. Podemos apreciarla en estos momentos. Ahora llegamos a la parte que queríamos llegar. No quiero ser muy extenso, pero estamos aquí con estas imágenes de una persona que nos pinta a un Jesús durmiendo en la barca, ¿verdad? En su propia imagen nos muestra a Jesús durmiendo mientras el mar violentamente azota la barca y los discípulos, como vemos, están tratando de calmar o no perder el control de la barca. En este momento, como puede ser uno de los discípulos diciéndole a Jesús, no te preocupes por nosotros, que perecemos,
vemos ahora más, entendemos con imágenes un poquito más lo que está sucediendo entre estos hombres cuando se enfrentan esta tormenta y los asusta. Y ahí vemos que su fe, su fe les falla un poco porque están con temor a morir en medio de la mar. Ahora, este dato es importante cuando nos habla sobre el mandato de Jesús al viento. Te calla, enmudece. Ponte un bozal. Se explica porque en las lenguas semitas los vientos ladran. En estos tiempos, cuando en esta lengua notaban como que los vientos, cuando hacían estos ruidos, eran como vientos de animales ladrando, ¿verdad? Vemos a Jesús calmando los vientos y la mar callando, ¿verdad? Todo vuelve a la normalidad. Vemos un Jesús usando su deidad de Dios, calmando la naturaleza, mandando a la naturaleza a que se calme, que esté en control. Ahora vemos esta poderosa imagen cuando todo se calma y todo vuelve a la normalidad. Nos deja entender quién estaba realmente en esa barca, el creador de todo. Ahora, no quiero ser muy cansante porque se ha explicado esto mucho y se ha enseñado bastante. Quiero llegar a un punto importante, ¿verdad? Algo bien rapidito. Dice que ahora notemos algo muy importante del versículo 35 y 36. Jesús es claro cuando dice, pasemos al otro lado. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando en nuestra vida, ¿verdad?, diaria, en nuestro diario vivir, cuando el Señor te da una promesa o te dice que Él estará contigo en medio de cualquier situación, tenemos que creerla. Y aunque se levanten una tormenta, un fuerte torbellino, saber que Él estará con nosotros hasta el final. Eso es algo que tenemos que tener en mente. Ahora, si algo que tienen que saber los discípulos es que no era cualquier persona que estaba con ellos, era el mismo creador. El propósito lo indica, su intención era clara. Había una promesa que cumplir. Pasemos. Esto es una palabra que tenemos que tener en la mente cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos, ¿verdad? Y de la seguridad de llegar a su destino. Pasemos al otro lado. Eso es algo que tenemos que tener nosotros en mente, ¿verdad? También nosotros tenemos que practicar eso hoy en día. Cuando Jesús te dice o te llama o te habla, te dice la promesa que tiene contigo, tiene que tener un cumplimiento. No importando lo que suceda en el camino, tienes que arrendarte de esa palabra, de esa promesa que el Señor te dio, y esa promesa se tiene que cumplir. Y tú no vas a morir en medio de la mar, tú no vas a morir en medio de tu tormenta, porque todavía tienes una promesa que el Señor te dio para cumplirse. Ahora recuerde, pasemos al otro lado. Si el Señor te prometió algo, recuerda que te dijo pasemos al otro lado, en otras palabras. Ahora, si más tarde se hubiese acordado de las palabras de Jesús, habrían sabido que ninguna tormenta podría alterar sus planes. Jesús tenía tenía que cumplirse algo, ¿verdad? Él no podía morir en esa barca, él no podía morir en ese mar, en esa tormenta no podía terminar a nuestro Creador, porque él tenía que hacer algo, él tenía que cumplir lo que él vino a cumplir en esta tierra, ¿verdad? En la travesía del mar de la vida, ¿verdad? Él no nos promete un viaje sin tormenta, sino un seguro arribo a nuestro destino eterno. En esto debemos confiar en Él. Si no nos recordamos algo de este estudio, la que sea que Jesús está en medio
de tu tormenta, ¿verdad? Que el problema de no desconectarte de su presencia, ¿verdad? Cuando el mar se estremezca en tu caminar o cuando la barca pierda control, recuerda que Jesús te dijo, pasemos al otro lado. Ahora, ¿verdad? Estos versículos, ¿verdad? Este capítulo 4 nos es close to home, ¿verdad? Bien cerca a nuestras casas, en nuestro diario vivir, en otras palabras. Porque muchos de nosotros empezamos un caminar, empezamos con la promesa que el Señor nos dio, pero cuando se levantan los problemas, cuando se levanta cualquier situación, cuando se levanta cualquier torbellino en el medio de nuestro camino, tomamos nuestra decisión de no continuar, de quedarnos en medio de estas situaciones y no dejar que Dios termine su proceso con nosotros. El erudito Morris nos dice en su comentario, nos dice lo siguiente sobre la preocupación, ¿verdad? Porque muchas de estas tormentas, cuando se levanta, nuestra preocupación toma el control de nuestros sentimientos, ¿verdad? De lo que estamos sintiendo en este proceso. La preocupación fue innecesaria, ¿verdad? En el verso 37 al 40, como luego mostraría el Señor. La causa de la preocupación, el verso 37, fue la tormenta que surgió en forma repentina. Como suele suceder en esa región, era tan intensa que aparentemente ponía en peligro su vida, ¿verdad? A veces nos enfocamos de las tormentas, de lo que está sucediendo. A veces nos enfocamos en esto grande que se está levantando en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos la respuesta, tenemos la solución en nuestras manos, tenemos la solución en nuestra cara, pero nos hacemos los ignorantes de lo que se nos ha entregado a nosotros, ¿verdad? Porque nos descuidamos en las oraciones, nos descuidamos especialmente en la lectura y nos descuidamos en lo que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? Cuando estas tormentas se levanten en tu vida, lo que tienes que recordar es quién fue el que te llamó y quién fue el que te dijo, pasemos al otro lado. Ahora, como dije anteriormente, mucha gente dice que fue el enemigo o fue algo por la natural o que fue el enemigo. Yo digo que fue algo por la naturaleza. Notemos quién estaba en la barca y con esto sabemos que no fue el plan del enemigo. Él no tiene control de la naturaleza, ¿verdad? Muchas veces le echamos la culpa a otras personas y no notamos la situación que está sucediendo. A veces son cosas que nosotros mismos no podemos controlar, pero sí siempre hay una solución, ¿verdad? No nos podemos descuidar de lo que estamos enfrentando, pero sí hay una solución sobre todo esto. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en que todo saldrá bien. Ahora entendamos que Él está en control de todo. Ahora, uno de los puntos que yo me inclino es que Él, ¿verdad?, fue por la naturaleza, ya que era conocido que esto pasaba en esta área. Está situado en una cuenca rodeada de montañas. El mar de Galilea es prácticamente susceptible a tormentas repentinas y violentas. El aire fresco del Mediterráneo baja a través del paso estrecho entre las montañas y choca con el aire caliente y húmedo que yace sobre el lago, ¿verdad? Vemos esta conexión, vemos este mixto y ahí es que sucede estas tormentas. Ahora, Lucas interpreta la tormenta de esta manera. Lucas la llama tormenta de vientos. Ahora, tormentas de vientos, la tempestad, torbellino.
Conocemos que el torbellino es un movimiento circular del aire causado cuando entran en contacto dos corrientes de aire procedentes de direcciones opuestas. En la zona de Oriente Medio son frecuentes al aproximarse la situación de la lluvia y aparecen preferentemente no muy lejos de las costas, son enormemente destructivos. Por información del Nuevo Diario Bíblico. Como hablamos anterior, aquí vemos el lado humano de Jesús durmiendo cansado. Los discípulos lo levantan preocupados por sus vidas. ¿Por qué razón estos expertos de la mar lo levantan a un carpintero como pescador? Ellos tienen cómo manejar esta situación. La vemos enfrente, pero no es solamente eso, es que ellos estaban pasando por un momento que vemos que todo se está derrumbando en la barca, vemos que el agua está entrando en la barca. Ellos necesitan todos los hombres atentos para que el barco no se hunda. Ahora, Jesús hace algo más sorprendente. Jesús manda callar el mar y las olas. Vemos que se calma el viento, se calman las olas, todo vuelve para atrás a la normalidad. Aquí estos hombres tienen un encuentro con quien verdaderamente está en la barca. Ahora, vemos que el mar tuvo siempre para los israelitas una valoración más bien negativa. Por esta razón vemos los discípulos que no saben qué hacer. Lo que ven como lugar de potencia y monstruos abismales, conservando algo de caos del Génesis 1, 2, desde que comienza la historia de la salvación. La escritura ve asociada a la creación, al destino del hombre. También observamos cómo el Señor trata a los vientos como los espíritus inmundos y calla y enmudece. Pero todo esto nos apuntan a Él que tiene todo bajo control. En un mundo desordenado por el pecado y la maldad, vemos a Dios mismo obrar en la tierra controlando su creación. Todo se tiene que postrar bajo su firmamento, reconociendo que Él es Dios. Vemos esto aquí, vemos las sanidades, vemos la liberación de los demonios, vemos el control de la naturaleza, vemos que la misma naturaleza es bow down to him, ¿verdad? Vemos que todo se tiene que doblar hacia Él. Ahora Marcos, en el comentario de Nelson, nos dice lo siguiente. Marcos usa la pregunta de los discípulos, ¿quién es este?, para invocar una reacción similar en las mentes de sus lectores. Marcos relata las obras y las palabras de aquel a quien llama Jesucristo, Hijo de Dios. Esto lo vemos en Marcos 1:1. ¿Quién es este? ¿Verdad? ¿Reconoces tú quién está en tu barca? ¿Reconoces tú quién te dijo crucemos al otro lado? ¿Quién es este? ¿Verdad? A veces nos preocupamos de tantas cosas y se nos olvida a quién le servimos, se nos olvida quién nos llamó. Así que toma un momento de tu día y recoge tu mente y recoge tus pensamientos y piensa quién fue el que te dijo crucemos al otro lado. Y cuando cruces al otro lado, cuando se acabe esa tormenta, verás la victoria y verás quién está en tu barca. Así que espero que esto haya sido de bendición y lo tomen en consideración, estudien este capítulo poderoso y así aprendan más de nuestro amado, aprendan más de Jesús, sigan leyendo los evangelios.
recordando que ahí es que está nuestra esperanza. Así que bendiciones y que tengan un día bendecido.